Este es un tema de los países en desarrollo, los países del tercer mundo. Es nuestra historia, la pobreza. Es nuestra historia la preocupación, el cómo sacar a más gente de la pobreza, incorporarla a la economía, a la educación, al progreso. Y acá Chile hizo la pega durante mucho tiempo, según todos los índices internacionales, de sacar. Dice usted que en un momento Chile tuvo más del 42% de la población bajo la línea de la pobreza y llegamos a nuestro mejor momento, ya regreso a la democracia, a 8%, si no me equivoco, que un experto me irá a decir. O sea, un desarrollo impresionante, que pocos países han logrado eso. Pero después ha habido un estancamiento, ha habido un problema, ha habido problemas, por ejemplo, que estamos con déficit, que es una forma de pobreza, déficit de vivienda, que es récord, 600.000 viviendas, me parece que es el número cercano. Es decir, pues donde uno mire hay ciertos problemas de pobreza. Y el PNUD, el organismo dependiente de las Naciones Unidas, ha hecho un estudio justamente, un estudio para ver de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, cuáles son las fórmulas, cuáles son las claves para salir en el contexto que estamos viviendo, además de un mundo con una recesión, ¿no es cierto?, en pleno funcionamiento. Está con nosotros Rodrigo Herrera, que es jefe del área de reducción de la pobreza y desarrollo inclusivo del PNUD. Muchísimas gracias por estar, Rodrigo, hoy con nosotros. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Estábamos hablando antes de que volviéramos al corte, le pregunté qué profesiones suelen ser sociólogos, economistas, los que hacen todo es economista, y yo le preguntaba lo siguiente, que quiero repetir porque creo que es uno de los temas. ¿Cuánto tiene que ver la pobreza, que es un tema histórico nuestro y muchos de nuestros vecinos, con los índices de crecimiento de las economías? Porque hoy día tenemos una predicción del 1% negativo el 2023, según el FMI, Banco Mundial, menos 0,5%. ¿Es posible salir de la pobreza si estamos decreciendo? No. A ver, lo que muestra la evidencia comparada es que efectivamente la reducción de la pobreza necesita de un acompañamiento en términos de crecimiento y de desarrollo. Sí, yo le agregaría el apellido inclusivo, que efectivamente genere oportunidades y que las personas tengan la capacidad de poder aprovechar esas oportunidades. Lo que vimos en Chile desde el año 90 en adelante fue un crecimiento económico bastante grande. De hecho, el crecimiento económico desde el 90 hasta ahora ha crecido en un 160% si lo miramos en términos del PIB per cápita, por ejemplo. Sabemos que el PIB per cápita puede ser mentiroso, o sea que hay que tener cuidado. Pero la pobreza se redujo en ese mismo periodo de tiempo. La pobreza medida por ingreso de un 68% del año 90, según una metodología actualizada del Ministerio de Desarrollo Social, hasta el 8,6% del 2017, que aumentó a 10,8% el 2020, producto de los efectos de la pandemia. En eso estamos ahora, 10,7% medido por ingreso de los chilenos y chilenas están bajo la línea de la pobreza, ¿no? ¿Qué es línea de la pobreza hoy día, para que nos recuerdes? A ver, ¿cuál es el...? Lo que pasa es que hoy día se mide de manera diferente y hay una línea dependiendo del tamaño del hogar. Entonces ahí va a depender de lo que el hogar, de la composición del hogar. Pero lo importante de esto y el foco que nosotros queremos colocar acá es que la pobreza en un país que ha tenido el nivel de desarrollo que tiene Chile, hoy día tenemos que mirarla más allá del ingreso y también mirarla a partir de su complejidad, ¿no? La pobreza es un fenómeno que es complejo porque es multidimensional. Por supuesto. Y por lo tanto su abordaje requiere salir un poquito de los ingresos y considerar también que la pobreza implica falta de desarrollo humano, exclusión social y al final, digamos, una escasez de oportunidades para desarrollar la vida que las personas... no solamente medido por cuánto ingreso yo o mi familia a fin de mes, sino que oportunidades, que es el caso más cualitativo, más evidente, ¿no? ¿Y cómo estamos ahí nosotros si midiéramos ceteris paribus, con mismos niveles de crecimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Porque los Ginis miden ingresos, ¿no es cierto? Sí. Que es muy famoso. ¿Cómo estamos allí en acceso a personas más pobres, en esas otras variables que son más cualitativas, que son oportunidades, por ejemplo? Sí, no, claro, y ahí vamos complejizando un poco el análisis. Efectivamente, ¿verdad?
las personas que logran salir de pobreza en términos de ingreso no es que vivan inmediatamente bien, ¿no? Se enfrentan a una serie de restricciones que son cuantificables en una serie de indicadores. Por ejemplo, nosotros acá en este estudio vemos, ¿verdad?, que la población en situación de pobreza por ingreso tiene dificultades en términos de mantener seguridad económica, laboral, seguridad financiera. ingreso, claro. ¿Te fijas? O hay mucho temor también ante eventos de salud que puedan generar también desprotección financiera. También vemos, por ejemplo, algo bien relevante en términos de educación. La educación y el trabajo habitualmente, ¿verdad?, son considerados como los motores de la movilidad social. Y hoy día esos motores dan la impresión que están funcionando a media máquina, ¿no? El tener un trabajo ya no garantiza seguridad económica necesariamente, el tener educación tampoco garantiza necesariamente que tú puedas ascender en tu trabajo, por ejemplo, o que puedas acceder a mejores puestos laborales, y es una complicación para lo que estábamos hablando de las oportunidades. Perdón, y para muchos, eso que estás mencionando tú es una de las posibles causas del malestar de octubre del 19, o antes, es decir, estudié una carrera, tengo expectativas, entonces que sí cambié, llego al mercado laboral y no cambiaron mis posibilidades, o no cambiaron tanto como me habían prometido. Claro. Frustración, eso puede generar frustración. Pero ¿cómo ha cambiado Chile respecto de las otras variables que no sean directamente ingresos en esa pobreza compleja? Mira, Chile, como decíamos recién, es un país que hoy día, por ejemplo, según los estándares del PNUD, es catalogado como un país de desarrollo humano muy alto. Ha mejorado de manera sustantiva no solamente el ingreso per cápita, sino que también otros indicadores como la expectativa de vida, sí, los años de escolaridad, y en general ha mejorado la calidad de vida y la materialidad de un conjunto amplio de la población. Pero arrastra persistentes desigualdades que han generado que no toda la población se pueda beneficiar de los avances del progreso. Y es ahí donde hay que poner el foco en identificar cuáles son estas desigualdades y en trabajar para poder bajar estas barreras. Es lo mismo, Rodrigo, desigualdades, que es, ¿no es cierto?, la disparidad de ingresos o de realidad económica o social. Es lo mismo desigualdad a que la base de las cosas que nosotros percibimos como trampolín para nuestro desarrollo no las tenga directamente. Te lo planteo con casos reales. Voy a suponer, para hacer sencillamente el análisis, si mantuviéramos los mismos niveles de desigualdad para el análisis, no los vamos a variar, pero mejoramos, por ejemplo, el que la educación y la salud pública, masiva, sea buena, confiable. Pero sigue el mismo nivel de desigualdad, porque a lo mejor si suben los de más abajo, sí, los de arriba van a tener un súper seguro de no sé cuánto. O sea, la desigualdad no cambió, pero los sectores más vulnerables tienen buen acceso a buena salud y a buena educación. ¿Entonces mejoraría el problema? Mira, nosotros entendemos la desigualdad en el PNUD más allá del ingreso necesariamente, y la entendemos como aquellos elementos en las distintas dimensiones del bienestar que generan ventajas para unos y desventajas para otros. O sea, las diferencias entre las personas son legítimas, pero cuando esas diferencias se transforman en ventajas para uno y en desventajas para otro, se generan o pasan a ser desigualdades. Nosotros en el año 2017 publicamos el informe Desiguales y ahí preguntamos cuáles son las desigualdades que más le molestan a las personas. Y las desigualdades que más molestaban, más allá de la de ingreso, que no molestaba, o al menos no estaba como dentro de las prioridades, eran las desigualdades vinculadas a acceso a educación de calidad y acceso a salud de calidad y a trato. Entonces, lo que la gente nos estaba diciendo en ese momento es: lo que me molesta es que, dado mi nivel de ingreso, yo tenga acceso diferenciado a educación, a salud, y que se me trate de manera distinta. Sí, no, es que lo de la dignidad es clave y eso no es cuantificable. Por eso, claro, o sea, es súper importante que si uno logra nivelar hacia arriba en esos ámbitos, obviamente ahí va a haber... Déjame ponerte en un caso nuevamente para el análisis, sencillamente, para el debate intelectual, si se quiere. Vamos a suponer que los que están en salud, que es el tema más sensible al final, ¿no es cierto? Porque es de hoy. O sea, yo tengo un hijo que no lo puedo atender y es un tema de
mucho más instantáneo que la educación, que es de largo plazo. Hoy tengo un niño con una enfermedad, no hay nadie que me lo atienda, eso es insoportable. Cualquiera lo comprende. Vamos a suponer que quienes que tienen acceso a la educación para la salud privada, es más privilegiada, las ISAPRES, se termina. Y todos pasan a un sistema de salud que le va a costar, ¿no es cierto? Tiene filas, tiene operaciones pendientes, en fin. Y todos, vamos a suponer, están en este mismo sistema que no funciona como lo quisiéramos. Todos, de arriba a abajo. ¿Eso calmaría en algo? ¿Mejoraría? ¿Solucionaría el problema en algo? No, lo que lo mejoraría es que ante un mismo riesgo... Porque no habría desigualdad allí. No, claro, pero ahí, claro, no hay desigualdad, digamos, pero estamos nivelando, por así decirlo, Claro, hacia, por eso es un ejemplo. hacia abajo. Lo que yo creo, ¿verdad?, es que en un sistema de protección social que funcione bien, ante un mismo riesgo, que puede ser un evento de salud, por ejemplo, o la probabilidad de estar desempleado, ante un mismo riesgo se ofrezca una misma solución. O una solución, ¿verdad?, que logre solucionar y minimizar y hacerse cargo de ese riesgo. En ese caso, ¿verdad?, estaríamos en una situación pero ahí no, mejor que la que dices. Hay un problema de que para un sector de la sociedad no le estamos brindando el servicio, el respaldo, la respuesta que la sociedad tiene que darle. Sí, claro. Pero eso no necesariamente es fruto de la desigualdad, es fruto de que hay un tipo de servicio que está funcionando mal. Sí, no, obvio. O sea, ante un mal funcionamiento de un servicio público que es esencial para la calidad de vida de las personas, como puede ser la salud, evidentemente hay un problema que va más allá del acceso. Es decir, yo puedo acceder, pero a lo mejor no puedo acceder a prestaciones médicas oportunas, no puedo acceder a servicios especializados. Fíjate que acá en este documento justamente nosotros documentamos eso respecto de las diferencias territoriales que existen en el acceso a la salud. Entonces ya ni siquiera es por el nivel de ingreso que yo puedo o no puedo acceder, sino es que a lo mejor si es que la región en la que yo vivo dispongo de especialistas para atenderme. ¿Y tienen visto ustedes si son más bien recursos o gestión? No los tenemos analizados. Porque si es un mismo servicio de salud público, por ejemplo, que atiende a los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Sí. Y dependen de... Puede estar descentralizado, pero al fin depende, ¿no es cierto?, de un presupuesto, de un Ministerio de Salud. Y en alguna parte hay una persona en la región X que lo gestiona bien los mismos pesos y en la región Y lo gestiona mal. Bueno, entonces quiere decir que ahí, otra vez, para la comparación, no tendría que ver con los recursos, tendría que ver cómo se está gestionando. Entonces, ¿no es que falta un análisis más complejo en todo esto? Porque en los discursos pueden, pero el análisis que pueden tener ustedes o los economistas, hay que entrar a la complejidad, ¿o no? No, estos son fenómenos que son complejos y en general los problemas de desarrollo no tienen respuestas fáciles ni tienen respuestas rápidas. Por lo tanto, exigen, digamos, análisis que no solamente pueden restringirse a la ciencia económica, sino que también requieren de un análisis mucho más multidimensional para poder dar cuenta de esto. Fíjate que en la pandemia nos develó varias situaciones, digamos, como bien complejas que se estaban generando, que a lo mejor no las veíamos o no cuantificábamos los posibles impactos que podían tener en la población. Y uno de ellos es la pérdida de empleo. Durante la pandemia, en el peor momento, se perdieron 2 millones de empleos. Nosotros teníamos un 30% de informalidad antes de la pandemia, y eso significó que muchas personas, la verdad, no pudiesen acceder, por ejemplo, al seguro de cesantía, que quedaran porque eran informales. Porque eran informales, ¿te fijas? O sea, la política pública no respondió. O sea, claro, ahí hay algo, ¿verdad?, que se venía generando desigualdades preexistentes que ante este shock grande dejaron mucho más desamparadas a unas personas que a otras personas. Siempre a uno le gustaría, para entender más allá de las teorías, en la práctica, dónde se hace mejor. ¿Qué países son los países más ricos del mundo con esta medición de pobreza o riqueza? No necesariamente el PIB per cápita, no necesariamente el país que vende más y que exporta más, o que tiene mayor Producto Interno Bruto. Los países que en esta complejidad de lo que significa pobreza lo han superado mejor. ¿Hay algún ranking estandarizado?
no un Uno se viene a la ranking. cabeza a Finlandia, supuestamente, ¿no? Es que mira, no un ranking específicamente de eso, pero sí el PNUD, cuando estima el informe, el índice de desarrollo humano, que considera de manera conjunta el crecimiento económico, temas de salud y temas de educación, un poco está dando cuenta de la complejidad y de cómo los países lo han realizado. Chile en ese ranking pertenece a la categoría de países de desarrollo humano muy alto. Entonces comparte ranking. Ahora, si uno mira lo que pasó con Chile en la pandemia y mira lo que pasó con el conjunto de países de desarrollo humano muy alto, que son como los comparables a nosotros, aquí nos pegó un poco más. Nos pegó un poco más la pandemia que en esos países en términos de desarrollo humano, porque teníamos una base de desigualdad mayor que la que tienen esos países. Por lo tanto, pudieron enfrentar de mejor manera este shock que nosotros. Ahora, nosotros estamos comparativamente mucho mejor que la región de América Latina y el Caribe. Estamos ahí como en un lugar intermedio, pero ciertamente hoy día nosotros pertenecemos a ese club de países de desarrollo humano muy alto y por lo tanto tenemos que también ser un poco más exigentes respecto de las... Claro, claro, hay que entrar entonces a una evolución, a un desarrollo de segunda generación, si se quiere, ¿no es cierto? Ir a lo más micro. Claro. ¿Y desde cuándo Chile pertenece a este grupo? Porque yo no sabía que pertenece a este grupo de países de alto desarrollo humano. Lleva varios años. ¿Cuántos? Por lo menos una década, perteneciendo a este selecto grupo, digamos, de países. Y ahí lo más destacable de Chile, y es una virtud de las políticas públicas que se han implementado a lo largo del tiempo, es que si uno compara la expectativa de vida y educación, Chile está así como rankeando... La expectativa de vida de Chile supera en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, claro. Supera en Argentina, no sé si a Brasil. Yo lo busqué un día en Google y me sorprendió la curva, porque lo presenta rápidamente. La curva de expectativa de vida de Chile es difícil de encontrar en otro país igual. ¿No? Y eso te habla, digamos, de una serie de políticas que se han realizado, no solamente en los últimos 30 años, yo diría en los últimos 60 años, 50 años, que tienen que ver con mejorar la nutrición, que tienen que ver con la salud primaria, cosas que se han hecho bien y que tienen estos resultados. Por lo tanto... Lo que no excluye que hay muchos problemas a superar en lo micro y hay que ir a... Pero, por ejemplo, en ese indicador, donde hay avances bien notorios en el de expectativa de vida, hay estudios que muestran que si uno compara la expectativa de vida en la región metropolitana entre el sector poniente y el sector oriente, hay brechas que son en torno a los 18 años para las mujeres, de 9 años para los hombres, en la misma región. Lo vi el otro día, un estudio la semana pasada, creo que del Fondo Monetario Internacional, que primero las mujeres tenían una tasa de esperanza de vida mucho más alta que los hombres en general, claro. Pero en países ricos, las mujeres de países desarrollados versus los hombres de países subdesarrollados, había diferencias de hasta 22 años de esperanzas de vida. Claro. ¿O no? Fondo Monetario Internacional. Este estudio que yo estoy comentando es del Lancet, pero muestra un poco acá como... si bien Chile ha aumentado en expectativa de vida, al interior del país, muy interior desigual. De la región, hay desigualdades que son bien sorprendentes. Interesante. ¿Está en ese estudio eso? Acá está mencionado y está citado el informe para que lo puedan revisar. ¿Dónde, antes de despedirnos, Rodrigo, dónde pueden las personas revisar al detalle el estudio? Sí, este estudio está disponible en nuestra página web www.pnud.cl. Rodrigo Herrera, jefe del área de reducción de la pobreza y desarrollo inclusivo del PNUD. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien, un gusto. Muy buena noche, igualmente.